Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a otra nueva píldora sobre nutrición. En esta ocasión vamos a hablar sobre suplementos. Estoy segura de que has oído hablar sobre miles de suplementos y me encantaría compartir un ratito contigo y explicarte muchos de los mitos que hay alrededor de los suplementos, cuáles son los suplementos más hablados, más utilizados, y dónde también puedes encontrar información fiable sobre suplementos para también pues estar más tranquilo, más tranquila, tener información de calidad. Así que venga, vamos para allá. Bueno, espero que ya me conozcas porque eso significará que has visto el resto de píldoras, pero mi nombre es Victoria Góngora, soy dietista nutricionista y me dedico a la oncología. ¿Para qué es esta píldora? Vamos a entender esto muy bien. Pues como te decía antes, esta píldora es para informarte de forma rigurosa sobre algunos suplementos, porque es importante que tú tengas la información para después también poder decidir acorde con todo ello. Y también, por supuesto, para concienciar sobre los riesgos y beneficios que puedan tener algunos suplementos de los que ya probablemente hayas oído hablar. ¿Para qué no es esta píldora? O sea, rotundamente no. Esta píldora no es para vender suplementos, ni es para recomendar marcas concretas, ni nada por el estilo, ni nada de lo que tú escuches aquí es para aplicar en tu caso sin consultar antes con un profesional de la salud, con tu oncólogo, con la dietista nutricionista con la que tú estés. Tampoco es para pensar que estás haciendo algo mal y que ya tienes que ir corriendo a la herboristería a comprarlos por internet o donde sea. No es para eso. Tampoco es para demonizar los suplementos, para decir que son malos, que no vale ninguno. No, es decir, ni una cosa ni la otra. Esta píldora va sobre informar sobre los suplementos para conocer y tener esta información y poder preguntar a quien corresponda sobre si sería en tu caso recomendable tomar esta cosa o aquella otra. Pero en ningún caso para poner esto rápidamente en práctica sin supervisión. Por favor, que quede esto muy claro. Vale, pues vamos a empezar definiendo un poco cuáles son, bueno, qué son los suplementos, porque hay diferentes tipos de suplementos. Vamos a ver, entonces sabemos que los suplementos dietéticos pueden ser vitaminas, minerales, productos botánicos, probióticos y eh, productos que al final se toman para complementar la dieta. ¿Qué hay? ¿Por qué? Pues, al final esto se suele hacer para apoyar o mantener un estilo de vida saludable. Es un poco bajo ese, ese paraguas, ¿no? Digamos que sobre todo después de un diagnóstico es como que lo queremos hacer todo bien y hay veces que recurrimos a estos productos pensando que es una de las formas de tener un estilo de vida más saludable. Pero ya veremos cómo esto no es del todo así, porque primero tendremos que tener la base, que es decir, la alimentación, y después si lo necesitamos, pues puede ser que se tenga que complementar con algún suplemento. Vale, bueno, pues los suplementos dietéticos se venden de diferentes formas. Por ejemplo, en formato píldora, tableta, líquido, gominola. Seguro que os suena incluso de algún influencer como unas gominolas para que te crezca el pelo, las uñas, bueno, este tipo de cosas. Y luego también en polvo, por ejemplo. Vale, los suplementos deberían de ser o ingeridos o tragados. Es decir, si yo me aplico algo sobre la piel, eso no sería un suplemento dietético. O si yo inhalo algo, eso tampoco sería un suplemento dietético. Un suplemento dietético es algo que yo tengo que ingerir, tengo que tragar. Y, por supuesto, no están destinados a ser un sustituto de las comidas ni a reemplazar los alimentos convencionales, porque la alimentación
siempre debe ser la base, la fuente principal de nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentos, no solo tenemos en cuenta los nutrientes, sino también a los alimentos los acompañan los fitoquímicos, que son los responsables de darle ese color, ¿no? Pues la calabaza es naranja porque lleva betacaroteno, no sé, el tomate rojo lleva licopeno, todos esos alimentos de colores llevan antioxidantes y, bueno, por supuesto cumplen más funciones que la de exactamente tener este nutriente o aquel otro. Vale, vamos a intentar agrupar un poquito más todo lo que son los suplementos. Pues tendríamos vitaminas como un multivitamínico o vitaminas individuales, por ejemplo la vitamina D o la biotina. Seguro que tu oncólogo alguna vez te ha mandado vitamina D o te ha mandado biotina, te ha dicho la biotina, hace que te crezca el pelo, las uñas. Bueno, en esta píldora no vamos a hablar también de la biotina porque ya sería mucho, pero sí que te dejaré al final algunos recursos para que le eches un vistazo. Tenemos también minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, hierbas como por ejemplo la equinacia, seguro que has escuchado hablar. Pues la equinacia protege frente a los resfriados o el jengibre para las náuseas. He de decir que aquí hay artículos científicos que están a favor de esto, es decir, que realmente se ve un efecto, otros artículos que ni fu ni fa, así que es un poco como todo. Compuestos botánicos, como por ejemplo la curcumina, ¿no? Seguro que también has escuchado mucho la cúrcuma, ¿no? El elixir de los dioses, todo este tipo de cosas. Aminoácidos, es decir, proteínas, trocitos de proteína, o por ejemplo los probióticos, también sería algo bastante común. Entonces seguramente en algún momento te hayas puesto a buscar en Google qué tomar para, no sé, si tengo cáncer o si tengo este síntoma. O seguro que alguien te ha recomendado, oye, pues si tienes no sé qué, tómate esto. O si tienes, no sé, si tienes diarrea, tómate un probiótico. O si estás resfriada, tómate no sé qué suplemento de equinacia. Entonces, ¿realmente tienen beneficios los suplementos? Pues sabemos que los suplementos podrían ayudar a mejorar o mantener la salud en general y también a cumplir con los requerimientos diarios de nutrientes. Por ejemplo, tomar vitamina D para mantener una buena salud ósea, tomar probióticos para mantener una buena salud digestiva, pero claro, esto siempre es subjetivo, porque tu salud no depende de un solo parámetro para mejorar o mantenerse. Por ejemplo, tomas vitamina D, pero tienes carencia de otros nutrientes y no haces ejercicio. Es decir, si yo tengo déficit de vitamina D y tomo vitamina D sin tener en cuenta otros nutrientes que también importan para que se absorba correctamente, pues, y no hago ejercicio, mi salud ósea pues estará más o menos. No estará tan bien como si lo cumpliese todo. Tomas probióticos para mejorar la salud digestiva, pero apenas tomas fruta ni verdura y tienes bastante estreñimiento. Pues entonces la salud digestiva, por muchos probióticos que tomes, pues tampoco la tendrás muy bien. ¿Vale? Esto es para que entiendas que no, la salud no te la va a dar el tomar X complemento en concreto. Riesgos. Esto lo voy a repetir hasta la saciedad, me parece a mí. Creer que lo natural es inocuo o mejor que un medicamento. Esto es realmente falso y te voy a explicar. Hay un montón de medicamentos que se obtienen a través de las plantas. ¿Qué pasa? Que la diferencia es que a los medicamentos sí que se los investigan a fondo, se ve exactamente la eficacia, los efectos secundarios, cómo se absorben, cuál es su metabolismo, cómo se excretan, etcétera, pero a los suplementos nutricionales no tienen esos controles igual que los tendrían los medicamentos. Para que te des cuenta, mira, aquí tenemos una planta y de aquí sacamos el etopósito. Por ejemplo, seguro que te suena. Luego tenemos de aquí la aspirina, de aquí la morfina, es decir, pensar que si es algo que si es un producto natural es inocuo, esto no es así.
Bueno, aquí tengo dibujado el este de una seta venenosa, ¿no? Que hay más natural que ir paseando por el campo y encontrarte una seta. Pues sí, es muy natural, pero oye, puede ser un riesgo, ¿no? Puede ser una seta venenosa. Entonces, muchísimas personas piensan que los productos naturales son seguros porque están libres de químicos, es decir, aquí hay muchísima quimiofobia, porque natural no siempre significa más seguro o mejor para la salud. La palabra químico muchas veces se asocia con algo tóxico, con algo sintético, pero es que somos química, es decir, de los pies a la cabeza somos química. Hay algunos químicos que son dañinos, pero tanto los que, por ejemplo, usan en algunas industrias como otros propios de la naturaleza, como puede ser, no sé, el arsénico. Necesitamos los químicos, es decir, el hierro y el oxígeno es química, ¿no? Pero esto también pueden ser tóxicos en dosis altas. Tanto fármacos como suplementos dietéticos contienen químicos. Y un suplemento dietético, por supuesto, puede tener muchos compuestos químicos. Y lo que es peor es que no todos sus ingredientes son bien conocidos y bien estudiados. Esto es otro problema. Y sobre todo, cuando hablamos de estudio, pues probablemente haya muchas cosas que funcionen, pero como no están bien estudiadas, no se utilizan. Y sobre todo también es que no están bien estudiadas en personas que tienen cáncer y que además están en tratamientos. Es decir, son estudios porque son bastante complejos, por eso apenas tenemos evidencia científica suficiente o no tenemos, pues al final, el grueso de la literatura para poder dar recomendaciones realmente estando más o menos tranquilos, ¿no? De pues te tomas esto y además tienes este tratamiento y además tienes esa otra enfermedad, pues no te va a pasar nada y además te va a beneficiar. Es complicado. Como decía antes, los suplementos no pasan los mismos controles que los medicamentos. Es decir, esto lo he extraído de la EFSA, se puede leer si lo buscáis. Es decir, la eficacia, la seguridad de los suplementos dietéticos al final es un poco responsabilidad de cada uno. Es decir, quien hace el suplemento se lo guisa, se lo come, por así decirlo. Cada distribuidor, cada compañía tiene que asegurar que ese suplemento dietético sea seguro. No es como un medicamento que pasa por tantos procesos. Esto va totalmente diferente. ¿Qué más cosas pasan? Pues claro, como esto no va con receta, pues cada uno se puede tomar lo que quiera. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues puede haber intoxicaciones, podemos elegir suplementos que no sean de sitios recomendables y a lo mejor estén contaminados con otras sustancias, podemos tener efectos secundarios indeseados porque se interfiera con el medicamento. Por ejemplo, aquí tenemos un medicamento bastante común que interacciona con el pomelo y con el ácido hipérico. Es decir, si junto un suplemento con un medicamento que no se lleva bien, o bien hace que ese medicamento no funcione, inhibe la función del medicamento, o bien hace que ese medicamento se absorba más rápido de lo que debería y yo tenga más efectos secundarios, lo cual tampoco es bueno. Y lo otro que decía es que la mayor parte de los suplementos dietéticos se estudia en personas sanas, no en personas que tienen cáncer, lo cual es aún más complejo. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un consumo seguro? Pues lo primero, y que también voy a repetir cientos de veces durante este ratito, es que antes de tomarte nada, hables con tu profesional de la salud, con tu dietista, nutricionista, con tu oncólogo, para decidir si lo que estás tomando es adecuado para ti o no. Tomar también el suplemento según te hayan indicado. Si alguien te dice, oye, mira, tómate esto porque te va a venir bien para esto o aquello, y te lo tomas como a ti te apetece, o te lo vas tomando cuando te acuerdas, pues claro, tampoco tendría gran sentido. Otra cosa que no deberíamos de hacer es, en lugar de tomar los medicamentos que me han prescrito, los sustituyo por suplementos.
o en lugar de comer los alimentos, no sé, alimentos ricos en proteína, solo tomo suplementos de proteína, ¿no? Al final, los suplementos están para complementar, no para sustituir. De nuevo, natural no es seguro, es decir, que una cosa es natural no significa que sea segura. Luego también que hay que estar atento, es decir, todo esto de, no sé, ese tipo de reclamos de salud, eso de, bueno, pues si te tomas esto, los efectos secundarios van a disminuir por completo o miles de cosas, o este es el mejor suplemento para combatir el cáncer, cosas así que ahí, vamos todo el rato, si sois usuarios de Google, de redes sociales, veréis también un montón de afirmaciones falsas, ¿no? Porque es que si lo piensas, si algo suena algo muy bien para ser verdad, probablemente, ojo, cuidado con esto, porque probablemente no sea así. Vale, pues vamos a pensar un poquito también por qué hablamos tanto de suplementos cuando hablamos de cáncer, es decir, qué tiene que ver el cáncer con los suplementos. Vamos a mirarlo desde dos perspectivas. Y la primera perspectiva sería la siguiente. Sabemos que el cáncer y sus tratamientos puede tener una serie de efectos secundarios indeseados para nuestro cuerpo y esto se traduce en una serie de alteraciones metabólicas, es decir, por ejemplo, vamos a necesitar muchas más proteínas, probablemente los nutrientes no se absorban tan bien, podemos tener riesgo de desnutrición, déficits nutricionales, es decir, hay aquí muchos problemas asociados al cáncer y a sus tratamientos que tienen toda la pinta de impactar a nuestro estado nutricional. Por tanto, si el cáncer y sus tratamientos impactan al estado nutricional, probablemente pueda ser que me haga falta algún suplemento para de alguna forma poder disminuir esos déficits nutricionales, poder cubrir mis necesidades que por el efecto, por ejemplo, de la quimioterapia estoy teniendo diarreas y no puedo absorber los alimentos correctamente. Quizá haya algo que me venga bien para mejorar esto, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería un lado, ¿no? Es decir, tengo mayor riesgo de desnutrición, alteraciones metabólicas, probablemente algo me puede hacer falta. Por otro lado, ¿qué factores influyen en las elecciones alimentarias después del cáncer? Pues tenemos tanto factores internos como factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, podemos tener una serie de miedos, de creencias, por ejemplo, el miedo a no hacerlo bien, a no estar haciendo suficiente, la necesidad de controlar todo lo que se pueda, que ojo, que está muy bien intentar mejorar la salud dentro de lo que se puede a través de la alimentación, del ejercicio físico, etcétera. Pero cuando vemos que esto se vuelve un problema, se vuelve una obsesión, intentamos tomar, vamos, todo lo que podamos para estar cada vez mejor sin tener realmente mucha información que sostenga que esos suplementos te vayan a ayudar, claro, aquí, ojo, ¿no? Luego también, además de lo que uno pueda pensar en cómo puede contribuir o qué se puede tomar para que no me pase esto, para que no me pase aquello, para que el cáncer no vuelva, está uno, pero es que también está en la información en redes sociales, que seguro que has entrado a redes sociales. Bueno, la mayoría de las personas que vienen a mi consulta siempre me dicen, las redes sociales me agobian mucho, he conocido gente maravillosa, pero claro, todo es malo, te metes, no sé, pues en los periódicos, medios de comunicación, cada dos por tres hay noticias, esto es bueno, esto es malo, esto combate el cáncer, cosas de ese estilo. Luego seguro que amigos, familiares, vecinos te dicen, pues yo tenía una prima que tenía cáncer y entonces ella también se tomó esto y mejoró. O, oye, tómate esto que me han dicho no sé quién que va bien si tienes cáncer.
Y luego también una cosa muy importante es la falta de acceso a información realmente veraz y contrastada. Sabemos que en las consultas de oncología no se suele disponer de tiempo suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que hay. Esto es una verdad. Y que además las preguntas relacionadas con la alimentación pues tampoco llegan a buen puerto. ¿Por qué? Porque no hay dietistas nutricionistas en la mayor parte de los hospitales o centros de salud. Por tanto, si yo estoy viendo que estoy adelgazando, que estoy así bastante flojita, que me están diciendo que hay este suplemento, que lo estoy leyendo y encima no tengo muy bien a quién preguntarle, ni sé muy bien lo que hacer, pues cojo lo más rápido y me bajo a la herboristería o pido por internet lo que crea yo conveniente. Y eso es un problema. Por eso la importancia de dar este ratito a esta píldora de suplementación para entender muy bien y quitar un poco esos mitos y para ver que puede haber suplementos que sean viables, que sean compatibles, pero que siempre tenemos que contrastarlos con un profesional para no tener ningún perjuicio en la salud y para sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto en nuestro caso. Bueno, pues vamos a hablar de algunos suplementos. Ya te adelanto, no vamos a hablar de todos los suplementos que hayas escuchado, porque si no, estaríamos aquí horas y horas. Vale, pues me gustaría empezar por aquí hablando sobre algunos suplementos que están en estudio para mejorar la masa muscular. Por un lado, sabemos que, bueno, seguro que si ya has visto el resto de píldoras, sabes que la masa muscular es súper importante para poder tolerar mejor el tratamiento y con menores efectos secundarios. Así que, bueno, cositas que se están investigando, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de proteína, los tipos de aminoácidos, es decir, las proteínas son como collares, pues cada aminoácido sería una bolita. Hablamos, por ejemplo, de leucina, seguro, que también te suena esto de la leucina o los aminoácidos, de algún batido típico de la farmacia o algo así, o de gimnasio. También tenemos los ácidos grasos omega 3 que se están estudiando, pues en qué cantidades nos podrían venir bien para combatir algunas cosas como puede ser la inflamación propia de la enfermedad o algunas vitaminas y minerales como por ejemplo la vitamina D, que cada vez vemos cómo puede tener un papel protector frente al cáncer y también algunas toxicidades, siempre y cuando estén en los niveles correctos de vitamina D. Entonces, algunos de los suplementos de los que voy a hablar ahora están dirigidos sobre todo a esto, ¿no? Al mejorar la masa muscular. Vale, pues vamos a empezar por la proteína en polvo. Hay diferentes tipos de proteína. Tenemos la proteína de suero, que suele ser la más utilizada, seguro que te suena, whey protein. Dentro de estas proteínas de suero hay aislada, hay hidrolizada, hay con sabores, hay sin sabores. Esta proteína se obtiene a partir del suero de la leche. Hay otros tipos de proteína, como pueden ser la proteína de guisante, la proteína de soja, la proteína de arroz, bueno, multitud de proteínas también de origen vegetal. ¿Por qué se recomienda o por qué has oído hablar de la proteína en polvo? Porque sabemos que la necesidad de proteínas durante el cáncer y los tratamientos es mayor, está aumentada.
Por tanto, si te vas a la píldora en la que hablo de las cantidades de proteína, bueno, míralas todas porque todas te van a venir bien, pero teniendo un poquito en cuenta ese plato saludable, teniendo en cuenta las necesidades de proteína que también están calculadas más o menos en la píldora y viendo cuáles son las cantidades de proteína de algunos alimentos convencionales, es fácilmente visible, vamos, no cuesta nada ver que con los alimentos no siempre llegamos a esas necesidades que tenemos. Es decir, si yo tengo unas necesidades de 100 gramos de proteína al día, no tengo apetito y apenas estoy comiendo, yo qué sé, pues no sé, porque tengo mucositis, porque no me apetece, por lo que sea, pues claro, probablemente ayudarnos de una proteína de suero nos pueda venir muy bien, porque o bien nos vamos a poder hacer un batido o bien vamos a poder enriquecer nuestras comidas. No es lo mismo comerme una sopa de verdura que echarle un poquito de proteína en polvo a la sopa de verdura o al yogur o a lo que sea. Lo que no tenemos que hacer es, en lugar de comer pescado como proteína en polvo, en lugar de comer legumbres como proteína en polvo, no. Es decir, como no tengo suficiente apetito para comerme un plato entero de lentejas, intentaré complementar esa ausencia de proteína con la proteína en polvo, por ejemplo. Espero que esto haya quedado claro. En cuanto a los riesgos, la proteína, tenemos unas nociones básicas más o menos de cuánto necesitamos por cada kilogramo de peso, pero esto varía, porque si mi función renal está deteriorada, probablemente aunque yo tenga necesidades superiores de proteína, pues si mi riñón no lo va a poder tolerar, si mis riñones no funcionan bien, pues habrá que recortar. Por tanto, en este caso puede ser peligroso. Luego, por ejemplo, que la proteína que estemos tomando no sea de calidad, que tenga un montón de edulcorantes, que nos siente mal, que tengamos la digestión muy pesada, o por ejemplo, que no se absorba bien, o que yo pues tenga una alergia a las proteínas de la leche y se me ocurra comprar la proteína de suero. Pues a lo mejor por ahí no es. Entonces, es importante ver cómo un recurso que suele estar muy utilizado en este contexto no puede ir mal si no lo usamos correctamente, si alguien no nos guía para usarlo, en nuestro caso, mirando las analíticas, mirando qué es lo que comemos, etcétera, etcétera. Luego tenemos, por ejemplo, el caso del omega 3. Entonces, el omega 3 es un tipo de grasa que el cuerpo no lo puede producir por sí mismo, por tanto, serían un ácido graso esencial. Hemos visto muchos beneficios y se está estudiando mucho sobre cómo el omega 3 podría beneficiar a personas que están pasando por la enfermedad, tanto durante como después del tratamiento. Entonces, tenemos el omega 3, por ejemplo, presente, el que más sabemos que nos puede venir bien, que serían los ácidos grasos EPA y DHA. No hace falta que te aprendan los nombres, ni mucho menos, es para tener un poquito de idea sobre esto. Pues serían en los pescados azules pequeños, tipo boquerones, sardinas, en el salmón, etcétera. Lo ideal sería tomarlo principalmente a través de la dieta, pero hemos visto en estudios que se suplementan con omega 3 que la inflamación se podría reducir, también podría mejorar la masa muscular, podríamos mejorar la tolerancia al tratamiento oncológico, la respuesta inmunológica y también hay algunos estudios en los que se ven que se podría disminuir algunos dolores musculares o los niveles de colesterol. También, como todo, obviamente, tiene sus riesgos. Es decir, aquí hablamos de omega 3 a dosis pequeñas. Si yo cojo el omega 3 y me tomo 5 o 6 gramos todos los días, pues probablemente no nos valga para nada o incluso tengamos efectos secundarios indeseados. Si yo me compro un omega 3 que está, pues eso, contaminado con algunos metales o lo que sea, que no es de buena calidad, pues tampoco me va a servir.
el omega 3 también puede dar mal sabor. Luego hay omega 3 que se venden en cápsulas y las cápsulas son muy grandes. Si tenemos algún problema para tragar, pues también lo vamos a comprar para nada. A lo mejor tenemos que tomarlo de otra forma. Hay personas que les puede dar problemas gastrointestinales, como un poquito de reflujo o sensaciones así como de un poquito de ardor. Entonces hay que ver muy bien, pues a la persona que tenemos delante le puede beneficiar o no. En cuanto a lo que es el cáncer de pulmón, pues ya tenemos bastantes estudios. Vamos, he cogido un par que ya se hicieron en 2011, o sea que ya llevamos unos años. Lo he cogido precisamente por eso. Uy, no se ve. Bueno, el caso que uno de los estudios, en lo que vemos es el impacto que tiene a nivel de músculo. Es decir, era una muestra pequeñita, pero lo que veíamos es que los pacientes de cáncer de pulmón que tomaban los suplementos de omega 3 mantenían o ganaban músculo en comparación con el 30% en el grupo de control. Es decir, puede ser que el aceite de pescado, el omega 3, nos puede ayudar a mejorar esa masa muscular durante los tratamientos como la quimioterapia. Vale, pues vamos a pasar a la vitamina D. La vitamina D es la vitamina conocida como la vitamina del sol, que realmente es una hormona, pero la tratamos un poco como si fuera un nutriente. Aquí tenemos también otro problema, porque existen diferentes formas de vitamina D. Entonces, dependiendo un poco de cuáles sean nuestros niveles, de cuál sea nuestro estado de salud, etcétera, probablemente nos recomienden una u otra. Si pensamos en fuentes de alimentos ricos en vitamina D, pues realmente hay poquita cosa, es decir, la vitamina D sobre todo se obtiene cuando nos exponemos a la luz solar, pero en los alimentos la tendríamos en el pescado, en los huevos, en las setas y en alimentos que estén enriquecidos como con la vitamina D. Por ejemplo, hay algunas bebidas vegetales, algunos yogures, etcétera. ¿Qué funciones tiene la vitamina D? Toda la vida han dicho la vitamina D para los huesos. Pues sí, tenemos que tener suficiente vitamina D para la salud ósea, pero es que además para la salud del sistema inmunológico también vemos que también pueden reducir la inflamación y también se estudia la vitamina D en el riesgo de tener ciertas enfermedades como pueda ser el cáncer o la diabetes. ¿Por qué tenemos déficit de vitamina D? Pues por un lado es porque no nos exponemos al sol, es decir, o estamos trabajando o durante el tratamiento no nos puede dar el sol. Por ejemplo, también en la obesidad, el sobrepeso puede hacer que se reduzca la biodisponibilidad de la vitamina D en el organismo. Personas que tienen problemas para absorber los nutrientes, como pensemos en la celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, todo esto puede disminuir la absorción de la vitamina D o algunas enfermedades renales, enfermedades del hígado o, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos como los glucocorticoides. Estos también pueden interferir con el metabolismo de la vitamina D. Por tanto, puede ser que pues, tenga bastantes papeletas de tener un déficit de vitamina D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar corriendo a la farmacia? ¿Bajar corriendo a la herboristería? No, lo mismo. Es decir, si te suena algo de lo que he dicho, pues lo ideal sería que primero se valorasen la analítica vamos, una analítica de vitamina D. Esto se hace en tu médico de cabecera, en tu oncólogo, vamos, no habría ningún problema. Y una vez que veamos que hay déficit o que no hay déficit, pues ya se daría cuál sería la dosis concreta. No es lo mismo una persona que tiene la vitamina D al 10 que una que la tiene al 22. Es decir, probablemente las dosis sean diferentes o incluso el tipo de formato de cómo darla.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, que decía antes, es que si yo tengo déficit de vitamina D y solo tomo vitamina D, pues a lo mejor no me es suficiente, quizá necesite también otros nutrientes que me ayuden a que se absorba correctamente, como puede ser la vitamina K. Por tanto, de nuevo, siempre va a ser necesario realizar esa valoración nutricional y no suplementarse por cuenta propia. Otra cosita más que tenemos por aquí, el magnesio. Vale. Esto que veis aquí, esto de bienvenido a Medinut, es una aplicación que nos ayuda pues, a dietistas, nutricionistas, farmacéuticos, profesionales de la salud a ver cómo interfieren los medicamentos, cómo interactúan con los nutrientes y qué puede pasar. Por ejemplo, si te fijas, aquí tenemos que algunos medicamentos, aquí tenemos por ejemplo el cetuximab, que puede contribuir a la hipomagnesemia, es decir, a niveles más bajos de magnesio en sangre. ¿Y qué es el magnesio? Pues es un mineral que necesitamos en nuestro cuerpo que cumple varias funciones, como por ejemplo el de mantener el funcionamiento de los músculos, de los nervios, el ritmo cardíaco, presión arterial, también contribuye al metabolismo óseo. ¿Qué pasa? Que hay algunos tratamientos oncológicos que pueden hacer que el magnesio en sangre disminuya, es decir, que no tengamos suficiente magnesio en el cuerpo para poder llevar a cabo todas estas funciones tan importantes. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar magnesio? Pues una de las fuentes, por ejemplo, bastante sencilla, son las pipas de calabaza, los frutos secos, algunas frutas, las legumbres. Todo esto, es decir, el introducir fuentes de magnesio a través de los alimentos siempre va a ser beneficioso, pero puede ser que en algún caso necesitemos un suplemento de magnesio. Probablemente alguna vez ya te hayan recomendado alguno desde el propio hospital. ¿Qué pasa? Que también se utiliza el magnesio, por ejemplo, como laxante. Aquí, ojo también, porque el magnesio también puede interferir con muchos medicamentos. Por tanto, a no ser que te lo recomienden, no lo tomes en forma de suplemento y sobre todo, si tienes o enfermedades renales o problemas gastrointestinales, como por ejemplo riesgo de obstrucción intestinal o algo así, consulta antes de tomar magnesio. Es decir, la cuestión no es que el magnesio sea ni bueno ni malo, sino que tenemos que ver para qué se va a usar, en qué cantidad se va a usar, en qué formato se va a usar. Hay multitud de tipos de magnesio. Hay algunos magnesios pues, que funcionan más como laxantes, otros que ayudan a dormir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Con la alimentación no hay ningún problema, pero con los suplementos sí. Luego tendríamos el caso de los probióticos, así que vamos a ponernos un poquito en contexto qué es la microbiota, porque también habrás oído hablar de esto mil veces. La microbiota sería ese conjunto de microorganismos que conviven con nosotros, principalmente en el colon, pero realmente todos estos microorganismos están por todo el cuerpo, es decir, tenemos microorganismos en la boca, en la piel, etcétera. ¿Qué pasa? Que a estos microorganismos lo que más les gusta comer es la fibra, es decir, nutrientes que no digerimos, lo que más consumen es fibra. ¿Y dónde hay fibra? Pues en las frutas, en las verduras, en las legumbres, lo que comamos, es decir, lo que nosotros a través de la alimentación vayamos a aportar va a ser muy, muy importante para esa supervivencia de la microbiota. ¿Qué pasa? Realmente no existe una microbiota ideal y esto lo digo porque se comercializan también muchísimos test de microbiota que realmente pues no nos acaban por descubrir nada, porque no es que tengamos una microbiota base ideal a la cual nos deberíamos de asemejar todos. Realmente nuestra microbiota
cambia dependiendo de muchos factores, como las personas que hay en casa, si tengo animales o no tengo animales, lo que como, bueno, de verdad multitud de factores. Por supuesto también los medicamentos que estoy tomando, las enfermedades o la ausencia de enfermedades. ¿Qué pasa? Que no existe esa microbiota ideal, pero sí que vamos identificando algunas bacterias, algunos microorganismos que están más o menos asociados con un estado de salud o con un estado de algún tipo de enfermedad en concreto. Que sabemos que con el cáncer y con los tratamientos la microbiota puede verse afectada de forma negativa. Entonces, nuestros microorganismos podrían influenciar la respuesta inmunológica a través de diversos mecanismos. Pero antes de pensar ya en probióticos, tenemos que pensar en cómo poder alimentar a, vamos, a esos bichitos, a esos microorganismos, que es lo que estábamos diciendo, frutas, verduras, cereales integrales, etcétera. Siempre y cuando los podamos tolerar bien, que no tengamos diarreas, etcétera. Recuerdo, si no has visto las anteriores píldoras, es tu momento. Y por supuesto también la práctica de ejercicio físico. Hemos visto que el ejercicio físico también puede modular cómo funciona la microbiota e incluso cómo interactúa con lo que son los tratamientos oncológicos. Cosas que se están estudiando que me parecen, la verdad, muy interesantes es cómo la microbiota puede actuar con los tratamientos oncológicos. Aquí tenemos algunos ensayos clínicos que se están llevando a cabo, algunos en cáncer de pulmón también. Nos hemos puesto en el contexto de la microbiota para poder hablar de los probióticos. Entonces, los probióticos son esos microorganismos vivos que cuando los administramos en una cantidad suficiente confieren un beneficio de salud al huésped. Esta sería la definición, digamos, oficial de lo que es un probiótico. Entonces, tenemos probióticos en los propios alimentos, por ejemplo, un yogur, el kéfir, la kombucha, y luego también a través de los suplementos, que ya están, pues, vamos, con unas colonias más grandes, se hacen para diferentes tipos de sintomatologías, de enfermedades, etcétera. Es decir, dependiendo de lo que nos suceda, nos pueden recomendar un probiótico u otro. Es decir, hay cepas diferentes de probióticos. No será lo mismo el mismo probiótico que vayamos a utilizar si a lo mejor tenemos una diarrea por quimioterapia, que a lo mejor una diarrea porque nos hayamos ido de viaje a algún sitio y nos hayamos puesto malos. Entonces eso también es súper importante, que no es un probiótico que me den y ya está, un probiótico que yo compre, no, es dependiendo de lo que me suceda, habrá una cepa en concreto con un número de colonias, etc. ¿Por qué se utilizan y por qué se estudian en cáncer? Es decir, en también esas tablitas que os estaba enseñando. Cosas comunes de síntomas, por ejemplo, la diarrea, porque podría disminuir la diarrea producida por la quimioterapia. Es una de las funciones más utilizadas, por ejemplo, en la consulta de nutrición, ¿no? En este caso. Y lo que se está estudiando mucho es cómo podrían influir los probióticos en la eficacia y además en los efectos adversos de los tratamientos oncológicos, de los fármacos. Una de las posibles hipótesis de los posibles mecanismos sería que los probióticos al modular, es decir, esa buena microbiota también al modular la respuesta inmunitaria, podría mejorar, por ejemplo, la eficacia de la inmunoterapia. Me parece, vamos, súper interesante, pero claro, ojo también con los probióticos. Como decía, también puede conllevar los riesgos. Si yo tengo un problema, el que sea, y no estoy utilizando la cepa adecuada, pues probablemente haya tirado mi dinero o incluso me ponga peor. Luego hay veces que necesito un probiótico y a lo mejor voy a la farmacia y no me dan un probiótico. Me dan un probiótico con un prebiótico. ¿Esto qué quiere decir? El probiótico, que es la cepa, y el prebiótico, que es esa fibra
que nutre a la cepa, al bichito. Hay ocasiones en las que tener ese prebiótico no nos viene bien, que nos vendrá bien en algún momento a posteriori, sí, pero a lo mejor no es eso lo que necesito. Ojo también con esto. Y luego también hay personas que incluyen los probióticos y empiezan a tener algún tipo de síntoma gastrointestinal y prefieren suspender el tratamiento. O en algún estudio aislado se ha visto algún tipo de riesgo de infección. Por tanto, de nuevo, consulta a un profesional. No te suplementes por tu cuenta. Como yo me puedo imaginar que esto no ha sido suficiente para ti y que tienes miles de preguntas sobre miles de suplementos, todo el mundo te está dando consejos, probablemente te hayas quedado a una medias porque has pensado, madre mía, ahora va a hablar de la cúrcuma, de la ashwagandha, de la micoterapia. No, no tenemos tiempo para todo eso. Lo que sí te puedo dejar es dos recursos muy, vamos, de fuentes fiables. Uno es el Instituto Nacional del Cáncer. Aquí, por ejemplo, puedes leer un poquito sobre los hongos medicinales, sobre la micoterapia, que es algo que también pues hay muchas veces que veo que han recomendado, no desde lo que son las consultas, vamos, en el hospital, pero a veces sí que veo personas que acuden a algún otro profesional y les recomiendan micoterapia. Así que antes de tomar nada, consúltalo desde luego con tu oncólogo y también, oye, si le puedes echar un vistazo a esta página. Y luego la otra página que también me gusta mucho es la del Memorial Sloan Kettering, del el centro de cáncer de Estados Unidos. Entonces, esta página está en inglés, pero bueno, si tú entras, te pones aquí y buscas el suplemento que quieras estudiar, del que quieras saber, pues nada, te aparece un poquito como un resumen para pacientes y otro para profesionales, así que, oye, puede ser un buen recurso si quieres discutir de algo en concreto con tu equipo médico. Bueno, ¿cómo sé yo, estando en mi casa ahora, después de escuchar todo esto, si yo necesito algún suplemento? No lo sabes. Es decir, no lo sabes. Si tú tienes un déficit de nutrientes, va a ser tu dietista nutricionista la que lo evalúe en una entrevista dietética, es decir, una entrevista en la que se pregunte qué estás comiendo, qué no estás comiendo, si ha habido cambios en la composición corporal, aportando informes médicos, analíticas, historial de enfermedad, tratamientos para poder ver qué posibles déficits pueden venir originados por ese fármaco. Tu oncólogo también te puede prescribir algunos suplementos, por ejemplo, seguro que hierro si tenemos anemia, vitamina D, calcio, suplementos, módulos de proteína en polvo, batidos nutricionales si has perdido peso. Lo ideal, incorporar todos los nutrientes a través de la alimentación. Ya sabemos que, sin embargo, por el cáncer y sus tratamientos puede haber pérdidas, déficits nutricionales. Por tanto, en este caso, veremos si la idoneidad de suplementar o no con aquello que mejor nos vaya a venir. Y de nuevo, siempre será un profesional de la salud el que tras evaluar tu caso te aconsejará sobre la necesidad de tomar algo o no. Tomar suplementos por tu cuenta puede costarte la eficacia del tratamiento, tu salud y también tu dinero, que también por supuesto es importante. Así que déjate aconsejar y si tienes alguna duda, ya tienes las páginas para poder debatirlo también con tu equipo médico, con quien tú precises y sentirte un poquito más tranquila, con más confianza y al final, pues saber un poco, ¿no? Para qué usos puedo tener un suplemento, puedo tener otro, de qué realmente nos va a servir. ¿Es en esto en lo que tengo que pensar ahora o realmente lo que tengo que pensar ahora es en mejorar mi alimentación en general, de empezar a hacer más ejercicio físico, de cuidarme, de pensar más en mis emociones, en cómo me afecta, en cómo manejar el estrés? Oye, igual podemos empezar por ahí. Sí que me gustaría que te tomases un ratito para pensar si alguna vez te has tomado algún suplemento por recomendación de alguna herboristería, de amigo, de familiar
y si ahora mismo eres consciente de ese riesgo después de haber visto la píldora. En resumen, los suplementos bien prescritos pueden ser seguros y ayudarte a cubrir déficits nutricionales o mejorar algunos efectos secundarios. Pero tomar suplementos sin recomendación profesional puede ser peligroso para tu tratamiento y tu salud. Si te preocupa tu salud y quieres probar algún suplemento, consúltalo con tu equipo médico nutricionista y por supuesto, infórmate en fuentes fiables por si quieres ir con un poquito más de información a esa consulta preparada. De nuevo, no te enfoques ni en un alimento, ni en un suplemento, ni en una dieta en concreto. Va a ser tus hábitos, la mejora de tus hábitos en conjunto, lo que te haga sentir mejor. Espero que te haya gustado esta píldora y nos vemos en la siguiente. Vamos a hablar sobre los cambios en la composición corporal y la astenia, la fatiga y ese cansancio. Hasta la próxima.